Amigas y amigos del programa A8 Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Hoy con un invitado muy especial, un líder sindical, un líder, un trabajador petrolero. Lo conozco, sé de él desde hace, cónchale Carlos, un montón de años. Un montón de años. Bueno, pero para la presentación del programa A8 Columnas, que también tiene un montón de años, les dejo al joven periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa A8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de Telecolor y de Luz Radio 102.9 FM. Bienvenidos a un nuevo programa A8 Columnas. Recordarles que estamos en televisión a través de la señal de Telecolor, en radio a través de la señal Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de la estación Elizabeth Miquilena, en la producción de Luz Radio, Gustavo y Moraima Gutiérrez. También estamos en nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Lo mejor de este programa lo va a poder ver y leer a través de todas las páginas aliadas del programa A8 Columnas que van a aparecer a lo largo de nuestra conversación, y usted puede hacer clic en cada una de ellas y va a poder ver las mejores frases y todos los pases a la sala de redacción que deje esta conversación que vamos a tener el día de hoy con Carlos Labrador. Como bien lo decía Rafael Galicia, dirigente sindical, trabajador petrolero, en la actualidad es secretario general del Sindicato de Trabajadores Marinos. También Carlos, técnico en perforación de la estatal petrolera venezolana, Petróleos de Venezuela. Durante 19 años trabajó en la costa oriental del lago. Con él vamos a repasar muchos temas referidos al mundo sindical, también referido al mundo petrolero, cómo está nuestra industria petrolera y sobre todo, cómo está el personal de nuestra industria petrolera, porque mucho se habla de la situación de PDVSA, pero veo que en segunda medida sobre el personal que hace que esa industria tan vital para nuestro país se mantenga en pie, funcionando a pesar de toda esta crisis que estamos viviendo en nuestro país. Pero antes que todo, Carlos, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, primero que todo, darte las gracias a ti, Rafael Ángel, a tu padre, un gran amigo hace muchos años, por permitirme estar acá en este programa en el cual he estado varias veces. 8 columnas, un ícono aquí en el sur de 8 columnas, ¿no? Te quiero decir lo siguiente, la fuerza de una producción o la fuerza para que una empresa esté activa es la clase trabajadora. Lamentándolo mucho, PDVSA, los trabajadores somos hoy en día personas que yo he llamado esclavos modernos. Es decir, nosotros estamos en el orden de $3 al mes, es lo que ganamos mensualmente, ¿no? Hasta hace 19 días atrás teníamos una cesta alimentaria de 6 millones de bolívares mensual. La cesta básica en Venezuela, y lo dice hoy un economista, está en el orden de los $300 al mes. Pero el sector petrolero o el trabajador petrolero no llega a $10 al mes, es decir, apurado para comer un día. De tal manera que no podemos esperar recuperar una empresa cuando su principal aliado o su principal soporte, que somos la clase trabajadora, no tenemos calidad de vida, no tenemos servicios médicos, no tenemos un salario digno, no tenemos una alimentación digna, no tenemos un plan de jubilación digno. Y fíjate que esto es muy grave lo que voy a decir, ¿no? Recientemente la ONU sacó un informe donde establece que los 7.500 millones de personas que habitamos en el mundo, hay 700 millones de personas que están en pobreza fatal porque ganan $30 al mes. Pero nosotros los trabajadores petroleros ganamos menos de $10. O sea, no hay nombre para la situación que estamos viviendo los trabajadores. De tal manera que eso lleva a que la industria definitivamente está en un colapso. Yo lo denuncié hace muchos años y he venido denunciando de que si no hacíamos nada por nuestra industria principal petrolera, PDVSA iba a entrar en un cierre técnico. Hoy en día PDVSA está en un cierre técnico por varias razones, ¿no? Primero, porque ha sido una mal administrada. Los últimos gerentes que ha tenido PDVSA han sido nefastos. El último presidente que acaba de salir de PDVSA, Quevedo,
prometió 1 millón de barriles y él recibió la producción en 2.700.000 y la entregó en 400.000 barriles. Es decir, ni siquiera tuvo la capacidad para evitar la caída de la producción, ¿no? Luego está otro elemento que es la corrupción desatada dentro de PDVSA. A ver, parece que perdimos Tercer elemento, la ahí calidad está. de vida de la clase trabajadora. Ajá, no ganamos ni siquiera para comer un día. Sí. La empresa está completamente, no tiene una inversión como tal. Tú ves los muelles en el suelo, tú ves las refinerías en el suelo, 26 gabarras, en el caso de Maracaibo, el Zulia, hay 26 gabarras de perforación y producción y todas están en el suelo. Yo, Carlos Labrador, por decirles algo, un ejemplo, trabajo en una gabarra llamada GP21. Bueno, es una gabarra que vino por una reparación de 60 días, ya tiene 4 años parada y fue desvalijada completamente. Hoy en día es más fácil comprar una gabarra que reparar una gabarra en la que, por lo menos en la que yo estaba. De tal manera que la situación de PDVSA es una situación muy grave. Los trabajadores estamos pasando por una situación muy difícil. Podemos decir que entre noviembre y lo que va de mes, se han muerto más de 47 compañeros jubilados, trabajadores activos, por no tener asistencia médica, porque no tenemos ni asistencia médica. De tal manera que, bueno, la situación es muy difícil. Recuperar esta empresa no va a ser nada fácil, nada fácil. Y hay algo que es elemental, ¿no? Fíjate que hasta el mercado lo perdimos. Venezuela hasta hace 9 años atrás tenía el 7% del mercado petrolero. Hoy en día tenemos el 0,001 del mercado mundial, es decir, no tenemos ni siquiera a quién venderle petróleo. O sea, tenemos problemas en la producción y tenemos problemas luego para vender petróleo, más con este debacle que vivimos a nivel mundial con la pandemia, donde hasta hace 9 meses la compra del petróleo a nivel mundial estaba en 8 millones, ¿no? De 90 millones bajó a 8 millones. Bueno, se está recuperando un poco la compra, porque bueno, ya el sector automotriz empezó a trabajar, los aeropuertos, en fin. Pero nosotros no nos vamos a sentir beneficiados en nada de eso porque la producción la tenemos completamente en el suelo y no tenemos capacidad para producir. Carlos, muy interesante. Tú te adelantas un poco, como siempre ha sido, a un montón de preguntas que quería hacerte antes de tener un mapa bien preciso acerca de la situación de petróleo de Venezuela, de PDVSA. Aunque uno ve al alto gobierno mencionar a PDVSA de aquí para allá, en planes, en trabajo, ya más adelante vamos a hablar en detalle sobre eso, pero te quise invitar porque se me pasó el tema de la discusión del nuevo contrato petrolero, que ya no sé si se llama contrato petrolero y petroquímico. Entonces, sí, el contrato petrolero incluye a los trabajadores petroquímicos. No, incluye a los trabajadores de marina. Perfecto. Quédate allí porque creo que el anterior contrato colectivo hablaba de trabajadores petroleros y petroquímicos. Y me han llegado un conjunto de noticias sobre este sector petroquímico que me gustaría que tú lo repasaras. Háblanos de la nueva contratación colectiva petrolera. No, el gobierno no ha hecho mucha bulla con esto, sí ha hecho su bulla, pero me ha extrañado que no ha habido una descomunal bulla como en el pasado se ha hecho. No sé si las ocupaciones del señor Willy Rangel, quien es presidente del sindicato petrolero y también ahora diputado, entiendo, a la Asamblea Nacional, y viene de ser diputado de la Constituyente, creo. Sí, es correcto. Ok, entonces, ¿cómo este cristiano tiene ese tiempo para atender los requerimientos de los trabajadores petroleros si lleva una vida política activa, súper activa? Pero por favor, quisiera que nos detallaras el nuevo contrato petrolero. Colectivo petrolero. Exacto, con la necesaria hermenéutica que hay que hacer, es decir, comparar el actual contrato colectivo firmado con el viejo
y si te es posible y no es mucho pedir, bueno, triangularlo con la situación económica. Fíjate, Rafael, lo primero que hay que decir es que no ha habido ninguna firma del contrato colectivo. Ah, bueno, entonces El por eso contrato es que... colectivo, fíjate, el contrato colectivo, este contrato colectivo que supuestamente firmaron, tiene tres características. Primero, que es ilegal completamente, es ilegal, no tiene ninguna legalidad. Segundo, no llena las expectativas para la clase trabajadora. Y tercera, fue un show montado. Te voy a empezar por lo último. ¿Por qué el show? Lo primero que hay que decirte es que el presidente de la República no firma contratación colectiva, ni tampoco el ministro de Energía y Minas. El contrato colectivo lo firma, en este caso, la Federación, representación de los trabajadores, el Ministerio del Trabajo como el árbitro, lo firma PDVSA como el patrón y lo firma en este caso el Procurador General de la República como el abogado de la República. Porque empresa es una empresa propiedad del Estado venezolano como tal. ¿Por qué lo firma el presidente? ¿Y por qué lo firma el ministro de Energía y Minas? ¿Y por qué el contrato colectivo? Bueno, porque el contrato colectivo es el contrato macro en Venezuela y en Latinoamérica, producto de la historia de que de ahí vienen las viejas luchas del año 1936. Se monta todo un show con ese contrato colectivo. De repente todos los trabajadores nos enteramos de que iba a haber una discusión iba a haber una firma del contrato y nos preguntamos, bueno, pero ¿quién discutió ese contrato? ¿Dónde estuvieron las preguntas? ¿Dónde estuvieron las respuestas? ¿Dónde estuvieron las propuestas para ese contrato? De tal manera que fue un show completamente montado para hacerle ver al mundo de que aquí se respetan las convenciones colectivas, de que aquí se respetan los derechos de los trabajadores, pero un contrato que como tal no goce de ninguna legalidad. Y aquí paso al segundo punto, que es la legalidad. Fíjate, el artículo 402 de la Ley Orgánica del Trabajo, si no me equivoco, el 400 establece de que para discutir un contrato colectivo, los discutidores, en este caso la FUTE, la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, la cual dirige Will Rangel, deberían de estar legítimos. Y estos señores tienen 6 años ilegales completamente, es decir, no tienen la calidad jurídica ni los elementos jurídicos para representar a los trabajadores en una discusión del contrato colectivo. Ese es el primer elemento, es decir, un contrato que no está siendo discutido por personas que están legalizadas, sino que están ilegales completamente, empezando por Will Rangel. Segundo, ahí hay una complicidad, porque el ministro del Trabajo y inclusive el procurador deberían decir, un momentico, yo no discuto con ustedes una convención colectiva porque ustedes están ilegales. Lo primero que hay que hacer es que sean los trabajadores quienes elijan un nuevo comité ejecutivo para que representen a los trabajadores. Eso no pasó, se violó completamente la ley. Pero aparte de eso, un contrato que no goza vamos a decirlo así, de un carácter, en verdad, aparte de lo legal, no tiene el sustento de honor, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Will Rangel ha sido el discutidor de las 3 peores convenciones colectivas que se han dado en Venezuela. Desde el año 1948 para acá se han discutido alrededor de 20 convenciones colectivas y las últimas 3 han sido las peores, las más nefastas, donde todos los trabajadores hemos perdido todos los beneficios. De tal manera que este señor no tiene en verdad la dignidad para representar a los trabajadores porque sus convenciones colectivas han sido las peores. Eso en un segundo elemento. En un tercer elemento, ¿cómo tú discutes una convención colectiva donde hay una hiperinflación? Donde hay una hiperinflación, los economistas te dicen que no deberían de discutirse convenciones colectivas porque el salario se te convierte en sal y agua. De hecho, te pongo el ejemplo. Este contrato supuestamente se firmó hace 19 días, ¿verdad? Y dieron un aumento de un 300%. Con lo cual, un trabajador que menos gana se iba a poner a ganar 9.500 bolívares. Hace 19 días, tú con 9.500.000 comprabas, por decirte algo, 6 o 7 paquetes de harina precocida, por no decir el nombre, de harina precocida. Hoy en día, 19 días después, tú compras 5. Es decir, la devaluación se está comiendo ese pírrico salario. Entonces, es un contrato que no goza de la legalidad completamente, porque fíjate, cuando se discute un contrato, ¿qué es lo primero que se hace? Se elabora un anteproyecto de convención colectiva. Ese anteproyecto se discute con los trabajadores en área, en asamblea, en los muelles, en las plantas, cosa que no pasó. Segundo, se revisa el pote. ¿Qué es lo que tiene el pote? Para ver cómo se distribuyen las 78 cláusulas, cuestión que tampoco se hizo. Tercero, se revisa la legitimidad de los discutidores. Están ilegales, tienen 7 años con su periodo vencido. Entonces, no puede haber una convención colectiva, discutir una convención colectiva que, de paso, lo que tiene son 8 meses de vigencia. ¿Por qué? Porque el próximo 21 de octubre de este año se vence.
Porque en Venezuela, es bueno que ustedes sepan, así, Rafael, y que tus escuchas y tus personas que te siguen sepan de que en Venezuela existe lo que se llama la homologación de las contrataciones colectivas. ¿Qué es una homologación? Es un principio y un fin. En Venezuela, desde la cuarta y la quinta, los contratos colectivos no se discuten a tiempo. Es decir, un contrato colectivo se introduce 150 días antes de que se venza el próximo contrato. Aquí no. Aquí se discute o se firma ya cuando faltan 5 o 6 meses para que se venza. Entonces, quiere decir que este contrato colectivo va a estar en vigencia este año y parte del año que viene. Pero resulta que el 21 se vence, el 21 de octubre. O sea, tiene una vigencia de 4 o 5, de 5 o 6 meses. De tal manera que no tiene sustento jurídico y no cumple las expectativas de los trabajadores por las siguientes razones. Fíjate, el contrato colectivo este contrato fue anclado en un porcentaje para el salario del trabajador y fue anclado en dólares, el petro en dólares y en un porcentaje. ¿Qué te quiero decir con esto? La TEA, lo que es la tarjeta de alimentación, que ahora le cambiaron el nombre, la llevaron a $45 al mes, ¿verdad? La anclaron a $45. El salario lo anclaron a un porcentaje de un 300%. Y además beneficios como el tiempo de viaje, la ayuda de ciudad, la anclaron al petro. Es decir, un contrato completamente discriminatorio, que tú no sabes, bueno, pero ¿qué es esto? ¿No? Y no llena las expectativas, Rafael, porque precisamente, te lo decía, un trabajador petrolero, un hombre que está en una gabarra de perforación durante 12 horas, un hombre que entró a PDVSA por sus salarios sociales, hoy en día no tiene clínica. ¿Por qué? Porque, bueno, nos dicen que nos van a dar $10.000 para el servicio médico. Yo quisiera ver eso. Nos dice que nos van a dar $10.000 para la compra de una casa. Yo quisiera ver eso, que a un trabajo le den $10.000 para comprar una casa. Eso tengo que verlo. Y nos dieron un porcentaje de 300% de un aumento. Es decir, un trabajo del que más va a ganar en PDVSA, en su salario normal, con todos sus gananciales, va a llegar a 11 o 12 millones de bolívares. Yo pregunto, ¿qué hace un trabajador con 12 millones de bolívares mensual? O sea, ¿qué hace? Cuando tú divides eso en dólares, estamos hablando de 6, 7 dólares. Por el amor de Dios, eso no puede ser ningún aumento. No puede ser ningún aumento, ¿no? Pero hagamos algunas precisiones, Carlos. Hagamos algunas precisiones. Willy Rangel resultó electo presidente. Yo recuerdo aquel proceso, creo que haberte... 2009. Bueno, yo te recibí por allá por los estudios de Telecolor en aquella campaña. Claro. Fue electo presidente, creo que a ti te inhabilitaron, o no sé qué fue que pasó con tu candidatura. Hubo ahí lo de siempre. Digamos que Willy Rangel, a estas alturas, ¿cuántos años de vencido tiene su periodo como presidente del sindicato? Dame ese dato. Willy Rangel fue electo en el año 2009 y su periodo vencía en el 2015. 2015. Hoy en día estamos en el 2021, es decir, que tiene 6 años completamente. Fíjate que... Con su periodo vencido y con ella la legitimidad. Ajá. Y dirigiendo la federación 12 años. Y dirigiendo la federación. 12 años dirigiendo la federación. Fíjate que una de las críticas que se ha hecho aquí de la Cuarta República era el caudillismo sindical. Era de que definitivamente toda persona tenía que hacer sus procesos electorales como tiene que ser. Bueno, estas elecciones de la FUTE, o el periodo de las elecciones de la FUTE tiene 6 años vencidos. 6 años. Es decir, que no se llama elecciones, que no se le consulta a los trabajadores. Entonces, es un caudillismo que hay dentro de la Federación Petrolera y en todos los sindicatos con una componenda de los sectores públicos del Estado, ¿no? Algo completamente ilegal. Entonces, no hay esos personajes que definitivamente no tienen moral para discutir una convención colectiva porque ellos son los primeros violadores. El hecho de que tenga 6 años con su periodo vencido no le da la legitimidad, pero aquí también la Procuraduría debería decirle, un momentico, usted no tiene las condiciones jurídicas para estar ahí, debería el Ministerio del Trabajo Piñati decirle lo mismo, pero no, es una conchupancia completamente, ¿no? Y eso a la final lo pagamos somos los trabajadores.
¿Por qué? Bueno, mira, fíjate, nosotros en el 2016 íbamos a ir a elecciones en la FUTE, bueno, simplemente nos encontramos que esas elecciones, habían 5.000 trabajadores del sector construcción que iban a votar ahí. Y dijimos, hey, un momentico, ya va, esto no es sector construcción, esto es petrolero. Ah, bueno, pero había todo un ventajismo de este señor y de otros directivos de la FUTE para ellos volver a poder hacer de la federación, ¿no? A la final, la federación no es culpable como tal, ni es la institución, son las personas que vienen dirigiendo a la Federación Petrolera. Entonces, bueno, ese dato lo tienes ahí. Son 6 años que tiene el periodo vencido. Bien, amigos del programa 8 Columnas, estamos conversando con Carlos Labrador, dirigente del sector petrolero y también trabajador durante muchos años de nuestra industria petrolera venezolana. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestro programa. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Continuamos nuestro programa a 8 columnas, hoy conversando con Carlos Labrador, trabajador petrolero. Bueno, si el contrato colectivo firmado se vence dentro de 8 meses, Es correcto. ¿qué pasos, qué movimientos, Carlos, se están haciendo para discutir una nueva convención colectiva acorde? ¿Y cuál es tu propuesta frente a este tema? ¿Y cuál sería la Mira, ideal? La claro, lo convención ideal colectiva es, ideal. bueno, fíjate, en una inflación, en un país donde hay hiperinflación, donde decía un economista que el costo de la vida ha subido en 5.900.000%, y el salario del trabajador ha subido en 590.000, o sea, es decir, la escalera y el ascensor. No puede haber contratación que valga, no la hay. ¿Qué es lo que pasa? El contrato colectivo está dividido en 3 aspectos: cláusulas blandas, cláusulas sociales y cláusulas económicas. Si aquí hubiera una dirigencia sindical responsable, lo primero que le dice a los trabajadores es que no se puede discutir una convención colectiva, porque no tiene sentido con una hiperinflación discutir una convención colectiva. ¿Qué es lo que había que discutir aquí? Era simplemente discutir, no, formar una mesa de trabajo para discutir, para darle a los trabajadores seguridad social y darle a los trabajadores un buen salario, ¿no? ¿Qué sentido tiene discutir un bono de transporte cuando los trabajadores no están yendo a trabajar? ¿Qué sentido tiene discutir un tiempo de viaje o una bonificación por altura cuando los trabajadores no están yendo a trabajar? No por culpa de los trabajadores, es por culpa de la mala gerencia y la improductividad que tiene PDVSA. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Discutir una convención colectiva con una hiperinflación es un error completamente. O sea, eso no tiene ningún sentido. Había que decirle a los trabajadores, mira, no discutamos contratos, no hay contrato, simplemente vamos a trabajar para que tú tengas un servicio médico integral, para que las clínicas te atiendan, vamos a trabajar para que tú tengas una cesta básica que llene tus expectativas mensualmente, la tuya y la de tu familia. Vamos a trabajar para que tus hijos tengan buenas becas escolares, para que por lo menos ahorita, en esta pandemia, donde no se puede ir a una universidad o no se puede ir a un liceo, tengamos una computadora y PDVSA nos las pueda dar. Vamos a trabajar para que tengamos un salario digno, que tú puedas cubrir tus necesidades. En eso que tenemos que trabajar. Y llamar luego, después que se nombre el nuevo Consejo Nacional Electoral, a unas elecciones verdaderas en la FUTE, transparentes como tiene que ser, para que los trabajadores elijan un nuevo comité ejecutivo. Y ese comité ejecutivo nuevo tiene la responsabilidad de elaborar un anteproyecto, como tiene que ser, consultando con los trabajadores, y luego iniciar la discusión del contrato colectivo 150 o 30 días antes, 40 días antes de que se vence este contrato. Fíjate, Galicia, ¿no? A los dos Galicia. A nosotros nos han tratado de decir que este contrato tiene una premisa, que es la indexación, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿qué es la indexación? La indexación es lo que es un equilibrio fiscal. Es decir, yo vendo mi jornada de trabajo y espero comprar con mi jornada las necesidades de mi familia, pues. Eso es un equilibrio que se ha dado. Pero la indexación salarial, cuando hay una hiperinflación, no tiene ningún sentido, porque en Venezuela los precios suben cada 4 horas. A mí me pasó esta mañana, fui a averiguar un litro de aceite para mi carro
¿verdad? Y me hablaron de $2.5. Ahora en la tarde que fui a comprarlo, bueno, ya costaba $3. O sea, es decir, aquí suben cada 4 horas los precios. Entonces, ¿cómo tú vas a discutir una convención colectiva? Por el amor de Dios, eso no tiene ningún Claro. sentido. Entonces, la indexación, nos hablan de que la indexación es lo mejor que nos puede pasar. Eso es una mentira completamente. Te lo acabo de demostrar. El contrato colectivo cuando nos lo dieron, bueno, porque dicen, bueno, una indexación porque te lo vamos a anclar a dólar y te lo vamos a anclar al petro. Pero es falso completamente. ¿Por qué? La TEA salió en $45, 81 millones de bolívares. Eso fue hace una semana atrás que dieron la TEA. ¿Qué pasa? Cuando tú fuiste a comprar, o la gente ya fue a comprar, ya el dólar ya costaba 200 bolívares más. Entonces ya tú no compraste los $45, sino que compraste menos, compraste $39 en comida. Entonces, es mentira que la indexación es un equilibrio fiscal que puede tener validez cuando tú tengas una inflación, pero cuando tú tienes una hiperinflación, eso no tiene ningún sentido. Entonces, una alegría de tísico, como Claro, quien dice. fíjate, en Venezuela, en vez de alegrarnos por la discusión de un contrato colectivo, en vez de sentirnos llenos de que hay un contrato, mira, hay malestar, hay rabia, hay confusión, hay de todo. ¿Por qué? Porque precisamente no le estamos hablando sinceramente a los trabajadores, no le estamos diciendo la verdad a los trabajadores, sino que es una mentira. ¿Qué sentido tiene discutir un contrato que a los 8 meses se va a vencer? O firmar un contrato supuestamente que a los 8 meses se va a vencer. ¿Qué sentido tiene firmar un contrato cuando no hay servicios médicos? No tenemos, cuando la TEA no nos alcanza para nada, cuando el salario está anclado a 300% y lo que me alcanza para comer un día. ¿Tiene esos sentidos? No tiene ningún sentido. Sí, adelante. Ahora, Carlos, esta actual convención colectiva, los trabajadores sienten que les fue impuesta, que no hubo un debate previo para decir, bueno, mira, ahí el país tiene unas ciertas características en su ámbito económico, entonces no debería ser. Los trabajadores sienten que se les fue impuesto este contrato colectivo. Y una segunda pregunta tiene que ver, luego de escuchar toda la actualización, digamos, de cómo está la industria y el personal del sector petrolero, ¿cuánto ha afectado todo lo que has descrito de la situación contractual de los trabajadores, más la crisis del país, sumado a una pandemia, y a cuánto ha elevado esto los niveles de deserción laboral en PDVSA? ¿Cómo está, qué tanto personal se ha ido del país a nivel técnico que pudiera perjudicar, lamentablemente, la situación del país los obliga a salir y Claro. esto desemboca en una crisis de la industria? No sé si tienen datos sobre Sí, la salida fíjate. de personal de PDVSA. Fíjate, en cuanto a la primera pregunta, ¿no? Anteriormente un contrato colectivo se discutía bajo el esquema de un pote. ¿Qué era un pote? Bueno, era el ingreso que PDVSA recibía por venta de petróleo, se agarraba un pequeño porcentaje y iba a un pote. Cuando se vencía el contrato, se sentaba PDVSA con una comisión técnica y decían, bueno, tenemos en el pote tanto, y esto es lo que lo vamos a distribuir en las 78 cláusulas. ¿Cómo lo distribuimos? Y se llegaba a un acuerdo y se escuchaba a los trabajadores para ver dónde había más fallas y dónde había más fortaleza, vamos a decirlo así, ¿no? Esto no pasó acá, porque no se le consultó a los trabajadores, primero. Segundo, porque PDVSA, para nadie es un secreto que ya PDVSA no está produciendo dinero, PDVSA está intervenida financieramente por el Ministerio de Finanzas, ¿no? PDVSA no está vendiendo petróleo, PDVSA no estamos vendiendo prácticamente nada y no tenemos dinero. Ahora, ¿de dónde se va a cubrir este contrato colectivo? Es de la maquinita de hacer dinero, es la maquinita de hacer dinero, ¿no? Ya no tenemos la maquinita del bolívar, ahora tenemos la máquina del petro. Entonces, por esas razones que ahora todo se lleva a petro. Bueno, de ahí va a salir el dinero para cubrir un contrato colectivo de un dinero inorgánico completamente. No es un dinero orgánico. Era muy distinto cuando se discutía un contrato años atrás, porque ese dinero provenía de la venta del petróleo. Hoy en día no, si no vendemos petróleo, ¿de dónde se va a pagar este contrato? Bueno, precisamente se va a pagar de una maquinita que es la que hace el dinero. Y en cuanto a lo segundo, fíjate, yo me he encontrado con compañeros, jefes de perforación. ¿Tú sabes lo que significa preparar un hombre para que dirija una gabarra de perforación? Mira, los veo pescando, los veo vendiendo queso. Hay uno que tiene una bicicleta, un jefe de equipo, un tipo que tiene 30 años dirigiendo una gabarra y tiene 2 años en una bicicleta haciendo mandados. Y él me decía, Carlos, con esto que yo medio mantengo mi familia.
O sea, es desagradable. Pero no solamente eso, muchos trabajadores, como el caso de PDVSA Marina, que son tripulaciones de buques, están abandonando el país. Hombres que están preparados, que mira, para dirigir un barco, eso tiene que ser un hombre muy preparado. Bueno, se están yendo y están dejando las prestaciones sociales botadas, porque ese es otro elemento. En la Cuarta República, nosotros perdimos, no el sector petrolero, pero el país, los trabajadores perdieron la retroactividad en las prestaciones sociales. Bueno, resulta que aquí hemos perdido las prestaciones sociales. Un trabajador cuando sabe que en PDVSA lo que le van a dar por 15, 20 años son 40, 50 millones de bolívares, que no llega a 40, 50 dólares, se va y pierde sus prestaciones sociales. Eso trae como consecuencia que en PDVSA en este momento tenemos una diáspora de gente que está emigrando fuertemente hacia otros países, como el caso de Colombia, como el caso de otros países. Inclusive vemos un amigo que es perforador, que es jefe también de una gabarra, que está en Colombia de mesonero, ¿no? Hay otros compañeros que están manejando un taxi en Chile. Bueno, producto de una mano de obra calificada que no tiene un sustento en PDVSA para mantener su hogar. Entonces, la situación es tan grave de que cuando queramos recuperar la empresa, muchos de esos compañeros prácticamente no están en Venezuela. Otros compañeros, producto de la situación, se han enfermado. Otros compañeros ya están llenos de rabia, llenos de ira, de esa PDVSA que es de todos nosotros y que la llevamos dentro de nuestro corazón. Hoy en día es una PDVSA que no nos da lo que nosotros por respeto merecemos, que son nuestros derechos consagrados, no tenemos un salario digno. Entonces, mira, no va a ser fácil volver a reactivar esa empresa por lo menos en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Entonces, hay una migración bastante fuerte y bastante. Carlos, y ese personal que Ajá. está saliendo, ahí se le había muteado el audio a Rafael Galicia, pero ese personal que se está yendo de PDVSA es muy triste, sobre todo. Yo lo describo como triste, lo que acabas de contar. Que un personal técnico sea mesero en otro país, pudiendo ejercer su profesión en Venezuela, pero esta migración que hay dentro de PDVSA está siendo sustituida. No está siendo sustituida porque precisamente, primero, ¿quién quiere trabajar en PDVSA? Nadie. La gente dice, bueno, mira, yo prefiero vender, me decía el compañero de la bicicleta, me decía, mira, Carlos, yo hago aquí por lo menos semanalmente $30. No va a querer volver a PDVSA, nadie quiere volver a PDVSA porque no hay el estímulo. ¿Por qué entraba uno a PDVSA, Rafael? ¿Por qué uno entraba a PDVSA? Porque PDVSA tenía 5 salarios sociales, que era la vivienda, la educación, la salud, la alimentación y el salario digno. Por eso es que uno entraba a PDVSA, ¿no? Porque uno podía asegurar en PDVSA una casa con el plan de vivienda, uno tenía todas las clínicas para que te atendieran, uno tenía un comisariato, uno tenía un buen salario, ¿no? Que generaba, y tenía una buena educación, beca para los hijos. Eso se perdió completamente. Entonces, ¿quién tiene ganas de entrar a PDVSA? Nadie. Más aún cuando tú vas a Colombia y un trabajador petrolero en un taladro de perforación en Colombia está alrededor, ganando mensualmente alrededor de 2.000, $2.500, cuando aquí un trabajador petrolero, fíjate, en una gabarra trabajando 28 por 28 o en un taladro 28 por 28, está alrededor de 2.000, $2.500. Y aquí simplemente ganamos menos de $10 al mes. Entonces, ¿quién va a querer volver a PDVSA? Es imposible volver a PDVSA. No es imposible, no. Simplemente tiene que haber una nueva realidad económica. Claro. Y Claro. tenemos que volver a recuperar nuestros derechos progresivos y precisamente hay que llamar a un proceso electoral en la federación que permita que los trabajadores elijan a través del voto secreto y universal un nuevo comité que en verdad represente a la clase trabajadora. Carlos, y pase a la sala de redacción, jovencito. Me acabas de soltar que PDVSA está intervenida por el Ministerio de Finanzas. Argumentame, Financieramente. pero explícame eso, chico. Sí, fíjate, a raíz de que Detállalo. PDVSA, bueno, fíjate, PDVSA, a raíz de que perdió la producción, es decir, no se está produciendo petróleo, porque los 400.000 barriles Nada que está estamos produciendo PDVSA. aproximadamente 400.000 barriles, pero no es que estén saliendo precisamente de nueva producción, no, son los barriles que están ya en los pozos que venían en producción, ¿no? Y que muchos se han cerrado. Estamos hablando de una capacidad de 400.000 barriles, pero que ya están comprometidos con China, con Rusia, con Cuba,
de tal manera que no está entrando dinero para costear los gastos de PDVSA. ¿Qué tuvo que hacer el Ministerio de Finanzas? Intervenir a PDVSA, ¿no? Todo lo que sale de PDVSA. El presidente de PDVSA lo que es simplemente una persona que está ahí por estar, ¿no? Pero no tiene capacidad para autorizar un contrato, no tiene capacidad no tiene capacidad, no, perdón, no tiene autoridad, es la palabra, autoridad, disculpen eso, no tiene autoridad para autorizar nada. ¿Por qué? Porque todo el dinero proviene del Ministerio de Finanzas. ¿Y de dónde proviene? Sobre todo de la maquinita de hacer dinero, de hacer bolívares, ¿no? ¿Por qué? Y por eso que tú ves parado las clínicas que no financian, tú ves parado los comedores, tú ves parado el transporte de PDVSA, tú ves una desidia completamente en los muelles que se han convertido en chatarra, que son cementerios de chatarra, tú ves los edificios llenos de monte, las estaciones llenos de monte, porque no está entrando dinero, sino lo poco que se hace es lo que se hace con la maquinita fiscal para costear algunos gastos y costear lo que tiene que ver con la cesta básica y otros factores más. Carlos, quiero que rápidamente y muy resumidamente, porque ya estamos en los tiempos finales, háblame de la producción de gasolina de nuestras refinerías. Ese tema quiero que me lo expliques, el tema de la producción de gasolina, de gas y a qué se debe la actual crisis de gasoil que hay en el mercado venezolano y que ha generado tanta preocupación porque la mayoría de las gandolas que transporta gasolina lo hace con el gasoil, la que transporta alimentos, en fin, el transporte en líneas generales semiparalizado y hay preocupación sobre esto. Háblame rápido, ¿qué sabes de Fíjate, Rafael, es más grave la situación del gasoil que la gasolina. Porque la gasolina, tú paras tu carro, yo paro mi carro y el transporte se para, ¿no? El problema es que el gasoil, el 50% del transporte de nuestros alimentos lo hace el transporte, el sector con gasoil, los camiones con gasoil y las gandolas con gasoil. De hecho, tú viajas a Caracas con un expreso y ese expreso lo que lleva es gasoil, o sea, se le echa gasoil, ¿no? Pero no solamente eso, el gasoil también está en la parte agrícola, ¿no? Los que es tractores, maquinaria y sobre todo en la parte de producción de electricidad. Entonces, la situación del gasoil es más grave que la gasolina. ¿Qué es lo que pasa con el gasoil? No se está produciendo gasoil porque al no producir gasolina, el gasoil tampoco se produce. Acuérdense que el gasoil es un derivado de la gasolina. Es decir, es un derivado del petróleo, ¿no? Tú produces gasolina, ¿verdad? Y lo que se llaman las plantas de craqueo, ese derivado, eso que sale de ahí es el gasoil precisamente, pero si tú no produces gasolina, no produces gasoil. ¿Qué es lo que pasa? Al tener nuestras 6 refinerías están completamente en el suelo, ¿no? Aquí tenemos una refinería de Bajo Grande y está paralizada completamente. La única refinería que está medio produciendo un poquito son las de Amuay y es de muy poca gasolina, muy pocos barriles, te habla de 30.000 barriles diarios, cuando en Venezuela nosotros necesitamos alrededor de 140.000 barriles diarios para nuestro parque automotor. Bueno, 30.000 barriles no llena, no nos suple lo que en verdad necesitamos. Eso es como, y aparte de eso, bueno, el problema del bloqueo, ¿no? Ya los tanqueros no quieren venir a Venezuela porque ya Estados Unidos no solamente te sanciona al barco, sino también a la tripulación. Es decir, si tú eres el capitán de un barco, eso corre el riesgo de que te sancione y no puedas trabajar en otro lado. Pues. Entonces, eso trae como consecuencia de que es muy poco lo que se está trayendo en gasolina, que en este caso son los iraníes los que están trayendo barcos, y que de una u otra manera pues alimenta el parque automotor de aproximadamente 2.500.000 vehículos, ¿no? De los 5 millones que hay por el efecto de la placa, ¿no? Pero eso trae como consecuencia de que tampoco se esté produciendo gasoil, porque de repente lo que está llegando es gasolina, más no gasoil. Venezuela contaba hasta hace aproximadamente 4 meses con 4 millones, había una reserva de 4 millones de barriles de gasoil. Eso se acabó completamente. Al acabarse, nos vemos en la necesidad de producir un poco de gasoil, ¿no? ¿Qué es lo que se habla? Que la refinería de Cardón, la de Falcón, están produciendo un promedio de 10.000, 12.000 barriles diarios de gasoil, cuando el 50% del parque automotor de carga pesada necesita alrededor de 60.000 barriles. Entonces hay un déficit que no se está cubriendo. Y más aún, tú le echas un camión de carga pesada,
lleva entre 800 y 900 litros de gasoil. Bueno, le están dando son 100 litros diarios, ¿no? Perdón, cada vez que pasan una cola, 3 y 4 días. Es una situación muy grave porque al paralizarse el gasoil, se paraliza todo lo que es el sector transporte, y Sí. se trae como que lo que es la alimentación no va a llegar al destino que tiene que llegar. Entonces, es una situación muy grave que estamos viviendo con la situación de la gasolina y ahora el gasoil, Rafael. Ok, ¿y la gasolina, cómo va eso? ¿Cómo está la producción? ¿Hay perspectiva de aumentar la producción de gasolina en el país? Sí la hay, primero, sí la hay porque hay intereses de inversionistas, en este caso los iraníes, de invertir en Venezuela, ¿no? Pero ellos están pidiendo una condición, es decir, que las bombas de gasolina sean administradas por ellos. Es decir, yo produzco la gasolina, pero yo la vendo. Claro, ya no será con el subsidio, sino que será una gasolina vendida en dólares, ¿no? Se habla de que la 95 puede llegar a $1 y la 87 octanos a 0,50. Esa es la propuesta que ellos están diciendo para poder generar gasolina. Ellos tienen los elementos, tienen los elementos necesarios para reactivar alguna refinería, tienen dinero para eso, tienen la tecnología y tienen los aditivos que se necesitan, ¿no? Pero las condiciones que están pidiendo es que las bombas sean administradas por ellos. Y un segundo elemento es que el sector empresarial, en este caso Fede Cámara, está pidiendo que ellos traer gasolina a Venezuela, ¿no? Es Ajá, decir, ¿cómo traer quedó eso? gasolina para ellos. Bueno, eso está en discusión, ¿no? Está en discusión porque precisamente cuando revisamos las 1.740 gasolineras que hay en Venezuela, muchas de ellas están en manos de empresarios que están afiliados a Fedecámara, que tienen gandolas inclusive que pueden traer gasolina de Colombia para acá y venderla aquí a un precio de dólar. El gobierno está discutiendo eso. Ellos ven la primera opción con los iraníes porque los iraníes traerían dinero, más el gobierno tendría una ganancia compartida y están discutiendo eso, ¿no? Yo pienso que definitivamente, aparte de eso, también la situación de las sanciones, ¿no? Las sanciones está de una u otra manera, eh, eh, es fuerte lo que está pasando con las sanciones y eso evita que puedan llegar barcos completamente a Venezuela para suministrar gasolina. Fíjate que nosotros tenemos a 4 horas, perdón, a 4 días en barco a Sigua, ¿no? Que produce gasolina y que ahí debería de haber un acuerdo político, ¿vale? ¿Por qué? Porque Sigua le vende a más de 9.000 bombas en Estados Unidos gasolina y estamos a 4 días y es nuestra refinería. ¿Por qué nosotros no podemos utilizar esa gasolina? Bueno, yo pienso que aquí tiene que haber un acuerdo político en los sectores que están de una u otra manera en la pugna del poder para aliviar un poco la situación de los venezolanos. Carlos, pase a la sala de redacción. ¿Te animarías Mira, ¿cuánto está produciendo Citgo? Voy a reformular rápidamente la pregunta. ¿Cuánto produce Citgo y cuánta gasolina pudiera suministrar Citgo a Venezuela? Mira, todo indica, hay un estudio que salió recientemente donde establece que Sigo sí está surtiendo las 9.000 bombas, de las 15.000 quedan 9.000 que hay en todo lo que es la costa oeste de Estados Unidos, en todo lo que es los Estados Unidos. Se habla de que Sigo tiene una producción aproximadamente de 800, 900.000 barriles diarios, ¿no? Venezuela, lo que necesitamos son 100.000, perdón, necesitamos 100.000 barriles de gasolina Diario. diario. Nosotros con 100.000 barriles diarios, y Sigo produce 800.000, mira, o sea, si tiene cómo enviarnos 100.000 barriles diarios, nosotros con 100.000 barriles diarios tenemos la capacidad, o Venezuela tendría la capacidad para el parque automotor, que está entre 4.200.000, 4.400.000 vehículos a gasolina. Entonces, sí hay la manera, y son barcos que duran aquí 4 días, pero el problema político nos tiene entrampados completamente. ¿Quién debe tomar la decisión de esa operación? Es decir, de que Citgo despache gasolina a Venezuela. Creo que los dos sectores que tienen al país hundido, ¿no? El país está secuestrado en dos sectores políticos. Por un lado, un gobierno autoritario, un gobierno que, bueno, que controla todo, un gobierno que no busca acuerdos en función de un pueblo, y por otro lado, una oposición que se ha apoderado de 63 empresas
¿no? Que se han repartido todas esas empresas y que nadie sabe cómo funciona eso. Yo pienso que esos dos sectores que le están haciendo bastante daño al país, a los 30 millones de venezolanos que habíamos aquí, deberían de ponerse de acuerdo. O sea, una cuestión humanitaria. Mira, me decía a mí en estos días un chofer de tráfico, me decía, mira, Carlos, yo a veces dejo de comer porque duro 3 días echando gasolina, ¿no? Yo le decía, bueno, pero ¿cómo tú cobras un pasaje? Me decía, no, pero es que yo por lo menos taxeo y tengo unos clientes y entonces, Bertale, pero si yo pudiera comprar gasolina, no importa que sea dolarizada, pero que no pierda tanto tiempo, yo puedo mantener una cartera de clientes y por lo menos, pero fíjate, yo duro 3 días para poder echar, o sea, incluyendo dolarizada, duro hasta 2 días. Entonces, si duro 2 días echando gasolina, ¿qué genero yo para llevar a mi familia? Entonces, es una cuestión de humanidad, Rafael, ¿no? Yo pienso que aquí el sector político tiene que buscar un acuerdo, tiene que sentarse con la nueva administración que acaba de llegar a los Estados Unidos, que permita de una u otra manera que por razones humanitarias empiecen a llegar los combustibles a Venezuela. Fíjate, ¿qué pasa si aquí no llega el gasoil? Si aquí no generamos gasoil, ¿quién va a ser el más afectado? Va a ser la gente, porque no le va a llegar los alimentos. Van a ser los agricultores, porque no van a poder sacar afuera sus cosechas. Van a ser las empresas que producen electricidad. O sea, a la final es el venezolano, ¿vale? Que vamos a sufrir estas consecuencias. Entonces yo pienso que aquí definitivamente hay que ponerse de acuerdo y nosotros los venezolanos impulsar un acuerdo que permita de una u otra manera recuperar los derechos que tenemos, porque no tiene sentido que dos grupos políticos que tienen secuestrado el país no tengan a todos metidos dentro de una cárcel. Eso no tiene ningún sentido. No más preguntas, su señoría. Dime, Rafael. Carlos, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Oye, pero perdón, tú ibas a preguntar, Rafael Ángel Andrés. No te he dejado hablar. En realidad iba a hacer el cierre porque ya estamos sobre la hora y quería agradecer a Carlos. Quedan también muchas preguntas sobre el tema petrolero, que cerramos el programa y el conflicto político vuelve a aparecer en medio de todo el tema de los trabajadores, de la industria. Bueno, todo se resume en un problema político en Venezuela. Pero será en un próximo programa, Carlos, donde podamos, digamos, discutir más a fondo todos estos temas que son muy interesantes y que son una de las principales prioridades que tienen los trabajadores, en este caso del sector petrolero venezolano. Así que te quiero agradecer estos minutos con nosotros. Bueno, hermano, darle las gracias otra vez a mi amigo en el alma, Rafael Galicia, un ícono del periodismo, a ti, felicitarte en tu proyección como periodista de futuro. Bueno, donde está la experiencia de tu padre, la estás tomando tú y eso es muy bueno, ¿no? Sí, señor. A los dos. Ya este es el nuevo líder de 8 columnas. Sí, felicitar a 8 columnas, tantos años siendo una ventana abierta, ¿no? Y donde está, bueno, está Galicia, está la noticia. Por ahí. Gracias, hermano, por la oportunidad. Amigas y amigos del programa 8 columnas, y ahora escucharon a Carlos Labrador, dirigente del sector petrolero venezolano y también trabajador de nuestra industria venezolana. Estábamos conversando sobre toda la crisis que está viviendo los trabajadores del sector petrolero y cómo está nuestra industria actualmente, Petróleos de Venezuela. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los del nuevo ciclo de A8 columnas. Recordarles que estamos en televisión a través de Telecolor, en radio a través de Luz Radio 102.9 FM y también a través de todas nuestras páginas aliadas que pudieron ver y escuchar a lo largo del programa. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.